Vamos a estar tranquilos ya ahora, vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a tratar de entender lo que tiene hoy Dios para nosotros. Estamos tranquilos ya, tranquilitos, tranquilitas. Padre Celestial, gracias te doy por este momento. Te pido por favor que hoy abra nuestro entendimiento, que toda esa ceguera espiritual que podamos tener caiga. Y te pido para mí te pido, Señor, para mí, que yo salga herido por tu palabra, al mismo tiempo salga sanado por tu palabra y al mismo tiempo que salga con mucha más luz, con mucho más entendimiento y con mucha más incomodidad santa de parte de tu Espíritu Santo, Señor. Y que salgamos con mucha más libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El periodista Jorge Hillbond publicó este libro, Efecto Nisman. Los usos políticos de una muerte se llamaba el libro. Contacté con él hace poquito y me recomendó el libro. Y en la página 193 de su libro me llamó la atención porque el capítulo que se llama La ley es tela de araña. La ley es tela de araña. Yo le pregunté en qué se basó para escribir ese capítulo. Y me explicó un poquito y me dijo, lo que pasa es que cuando querés embarrar una escena política o cualquier tipo de escena, cuando querés embarrar algo, comenzás a armar una telaraña jurídica que no termina nunca. Acá le llamamos, creo, ¿cómo era? Hay un término que se usa mucho. Chicanería. Acá la llamamos así, ¿ok? Los curepas le llaman telaraña. Pero lo que usó mi querido colega Hillbond en su libro sobre Nisman, me llamó la atención. Nombró al cardenal Richelieu, un cardenal de siglo atrás, 1600 más o menos. Y este cardenal decía lo siguiente: dadme 2 líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar. 1600, siglo XX Cambalache, yo creo que seguimos igual, ¿verdad? Podríamos seguir igual. A mí me llamó la atención esto porque evidentemente gente muy entendida en aquel entonces y ahora, ¿verdad? Se dieron cuenta que no hay por y la gente buena. Y la Biblia dice eso de punta a punta, que no existe gente buena. Existen los redimidos por Cristo. Existen los salvos por Cristo. Pero hasta hoy día se enseña, siglo XX-XXV, de que la gente es buena y puede ser buena. Demasiado buena podemos ser si conocemos mucho, por ejemplo, de la Biblia o de otros libros, etcétera, etcétera. Y hasta el final de nuestros días vamos a luchar contra esa naturaleza caída, que decía Martín Lutero, es como un cadáver que lo tenemos pegado, que caminamos siempre con eso ahí atrás. Caminamos con eso. Sin embargo, el que no le tiene a Cristo en su corazón, no camina con el cadáver, es un cadáver andante. Eso dice la palabra de Dios, te estoy explicando ahora. Algo parecido a lo que planteó el cardenal encontramos en todo el contexto de Gálatas. Vayamos a Gálatas. Si bien en los boletines habla de Efesios, sobre el final vamos a tratar de Efesios. Gracias, hermanita querida. Vamos a Gálatas, capítulo 5, porque en el libro de Gálatas se observa eso, algo parecido a lo que planteó el cardenal. Pablo había predicado a esa gente que vivía en Galacia. Hoy es la región de Turquía, toda esa región de Turquía, usted puede googlearlo. Y Pablo había ido a instalar iglesias, no templos, iglesias, gente que quiera conocer la palabra de Dios. Y Pablo invirtió mucho tiempo en esas personas. Es más, hizo mucho más recorrido geográfico, ¿verdad? En cuanto a kilómetros se refiere, de lo que hizo con la gente en Éfeso. Se rompió el lomo el tipo por esta gente, por los Gálatas. Y a pesar de eso, no transcurrieron ni 15 años desde que Jesús ascendió al cielo y desde que Pablo escribe esta carta, comenzaron a ingresar personas para embarrarla dentro de esa iglesia, para embarrarla jurídicamente. Vamos a leer. Y los resultados de eso, Pablo lo tuvo que tratar en esta carta que usted ve acá, que es Gálatas, y están todas las Biblias que usted pueda comprar o adquirir. No importa el color ni la medida, va a encontrar esta epístola, esta carta. Este libro, no hay pecado decirle libro, no hay problema en ese sentido. Pero Pablo en el capítulo 5 de Gálatas comienza a definir exactamente el tema. Miren muchachos, vamos a hacer lo siguiente, dice Pablo. Les voy a dar la fórmula exacta, precisa y contundente para distinguir quiénes son los que vienen a embarrar la cancha y quiénes no son.
No les voy a dar su número de cédula, no les voy a dar una apariencia externa, sino les voy a dar algo que quizás cueste mucho tiempo descifrar o necesitemos llevar alguna cierta cantidad de tiempo para observar en esas personas. Porque lo externo, pues rápido se ve, ¿verdad? Rápido se ve. Lo externo es rápido, rápido. Qué buen tipo, calidad, tipo, calidad, tipo. ¿Verdad? Siempre nosotros, como Marcelo, por todo el mundo. Calidad, tipo, calidad. Formidable, tipo, formidable. A fulano, ¡ja! Buen tipo. Y te fuiste a tomar un café, tómate una cervecita con él, nomás un ratito, te saludó 2 minutos. ¡Ay, calidad! ¿Verdad? ¿Verdad? Pasa. Pero Pablo te da una táctica en Gálatas 5, 16 en adelante, en donde te dice, hay gente que hace obras, ¿verdad? Y esas obras son demasiado evidentes en ellos. Algunas de esas obras, por mencionar algunas de esas obras, la vemos en Gálatas 5, por ejemplo, 20, Gálatas 5, 20. Dije a partir de 16, pero 20. Idolatría, hechicería, inmundicia, lascivia, fornicación, adulterio, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes. O sea, una traducción bien siglo XXV sería y muchísimas más cosas que son innombrables y no alcanzarían la hoja de la Biblia para mencionarlas. O sea, esas obras, eso que ellos hacen y vos lo ves externamente, es demasiado evidente. Es demasiado evidente. Pero por supuesto, no lo podés quizás ver rápidamente con un simple saludo. Pero tratando un poco con esa gente, enseguida te das cuenta que ellos emiten eso. Ahora, si vas a trabajar un poquito más y vas a tratar de encontrar en un grupo humano como este, por ejemplo, un grupo humano espiritual llamado iglesia, ¿cuáles son las características de aquella persona que no la quieren embarrar? Que quieren vivir un cristianismo sencillo, contundente, puro, santo, apartado, sin vueltas. Llamarle radical también. El tema radical no es demasiado, pero radical se convierte en Che Guevara, los perros. Pero la palabra radical, bíblicamente es una palabra santa. Tiene una raíz de santificación, ¿verdad? Sigue el texto y pasamos a la siguiente parte. 5:22 y dice, les doy la siguiente táctica para encontrar los otros tipos de personas. Dice, Gálatas 5:22, más el fruto, no hay más obras. No hay más obras. El que es cristiano verdadero, entre comillas, no tiene obras para mostrarte. Porque de hecho somos siervos inútiles, dice la palabra de Dios, aunque te moleste. Somos siervos inútiles. ¿Qué hacemos lo que tenemos que hacer nomás? Eso nomás. Capaz lo mío sea mucho más expresivo, pero la hermana que me trajo el vaso de agua es igualmente importante lo que hizo. Igualmente importante lo que Marito hace ahí a la entrada, en entregarte el boletín. O la hermana cuando se va a limpiar el baño, o cuando alguien se te sonríe. Y era esa sonrisa lo que vos necesitabas. Esa sonrisa santa, pura, de un hermano, un abrazo, un mensaje, lo que sea. Un silencio. Ese tipo de personas están descritas aquí. Más el fruto del Espíritu, usted ve espíritu mayúscula ahí, Gálatas 5, es Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu no es son, es un combo, es un yereguazú, es un todo en una persona que se va de a poquito expresando de diferentes maneras. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. No hay constitución nacional en términos contemporáneos que valga. Es más, creo yo, y con mucho respeto lo digo a las autoridades que nos están mirando, posiblemente, muchas veces, en el mejor de los afanes por desarrollar leyes y constituciones, aún ese tipo de personas que lo hacen no tienen estos frutos. Oremos para que Dios ponga personas en alguna próxima posible reforma, ¿verdad? Que tengan estos frutos que no se ven periodística ni televisivamente, pero los podemos llegar a observar después en el caracú de nuestro diario vivir. Punto aparte. ¿Qué es lo que quiere decir benignidad? Yo me quiero centrar en benignidad, porque tengo la orden del pastor de predicar sobre y explicar. ¿Qué significa explicar benignidad? El pastor me dijo, yo puedo hacer benignidad y no te vas a mover de ahí. Me dijo, perfecto. Yo cumplo orden. Benignidad, hermano querido, fácil de contemplar. Usted googlea y va a encontrar. Benignidad es la mezcla de ternura y misericordia. O sea, un hombre bueno debería ser un hombre tierno y misericordioso.
Cuando mi hijo era chico, nació recién, su abuela Betty, mi mamá, le tenía en sus brazos, ¿verdad? Así, así a Chiqui Chiqui, la abuela famosa, ¿verdad? Y vos sos tierno, tierno, y se ponía. Tierno le decía, ¿verdad? Parecía un play, parecía que le apretaba. Tierno, tierno. Se le ponía así. Stop, le decía. Play, tierno. Y toda la familia embobada, enloquecida por el pibe, el primer nieto, el primer sobrino, el primer todo, porque él era tierno. Aclaro que era. Yo te quiero, pendejo hermoso. Usted puede salir de acá con la propuesta o la supuesta propuesta de que yo pido que todos seamos tiernos. Sin embargo, los golpes de la vida, el agua y la luz del lunes, la tarjeta de crédito que te apura, los problemas matrimoniales que tenemos, incluyendo los pastores, los resultados, el resultado de los pecados de nuestra vida, etcétera, etcétera, nuestra salud, vaya uno a saber qué. Nos dicen que eso pareciera ser que no es totalmente posible, ¿sí o no? Ser demasiado tierno, a pesar de que la Biblia dice que seamos como niños, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí es que la Biblia nos anima a apuntar a eso y que al creyente no forzamos, ay, su pepe apunte. Creyente no forzamos, ay, su capaz te incomoda ahí en tu almohada, me odies un ratito, esto, lo otro, pero el creyente verdadero al fin de cuentas y al final va a empezar a anhelar ese fruto. Va a por lo menos indagarse. ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué me cuesta esto? ¿Por qué? Creyente verdadero va a indagar. Va a indagar. En el Antiguo Testamento, solamente 2 veces se observa explícita, implícita y textualmente la presencia de la benignidad. Y está solamente atribuida a Dios. Qué bendición eso, ¿no? Vayan un poco a 1 Samuel 22, 36. Qué bendición, digo yo, porque en el Nuevo Testamento ya ese atributo que solamente venía de Dios o era expresado por Dios, al final se nos atribuye a nosotros. ¡Ópale! ¡Ópale! ¡Qué locura! Impresionante. Dice 2 Samuel 22, 36. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Protección absoluta. Protección absoluta. Y tú, no la benignidad a lo que existe por ahí, los filósofos, no. Y tu benignidad me ha engrandecido. También lo encuentran eso ustedes en Salmo 18:5. Pero tu benignidad me ha engrandecido, es tu bondad. El observar que tú, Dios, eres bueno, que Dios es bueno. God is good. Gringo. El observar eso a nosotros nos da victoria. ¿Por qué? Porque el mundo es malo, sí, pero nosotros también somos malos. El observar eso nos da victoria, su benignidad. Gloria a Dios, repito, que en el Nuevo Testamento encontramos absolutamente lo contrario, que es el Espíritu Santo. Dios mismo saca de él, de la galerita, saca del bolsillo y dice, también te doy de mi bondad a vos, podés ser igual que yo. No Dios, solo aclara Génesis, ¿verdad? Somos semejantes, pero podés, te doy algo de mí. Agarrá eso, anhelá eso. Por favor, te lo pido, anhelá eso. La benignidad es solo de Dios. La imagen que usted podría tener referente al hombre benigno, a la benignidad, perdón, es la siguiente. Un juez teniendo que aplicar todo el rigor de la ley sobre alguien que falló, no importa si falló poco, falló mucho, no importa. Hay que aplicar todo el rigor de la ley sobre esa persona. Y el juez dice, cierto, Alejandro es culpable. Y se levanta la platea y la aplaude al juez. Pero dice el juez, en los atributos que a mí me presta la ley y este asiento en el cual yo estoy sentado, ambos huellitas sobre la pena. Le voy a bajar la presión de ese pecado, de esa falta que cometió. Cuando usted lea en Gálatas y que Pablo le está diciendo a los de Galacia que sean benignos, porque el fruto del Espíritu benigno lo que le está diciendo es no se trocen entre todos ustedes se están trozando entre todos, se están recordando su pasado, están armando historia a nivel de yucati entre ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo pudo haber hecho lo mismo con nosotros y no lo hizo. Le doy fe de eso.
Yo no tendría que estar aquí si Dios no era bueno. No tendría que estar aquí. No tendría. Rochi, vos no tendrías ni pasarme el vaso de agua si Dios no era bueno. Y Dios es bueno. Entonces, aquel juez que debiendo matarte no te mata, sino que te dice, te disminuyo la pena, es una imagen bíblica de la benignidad. ¿Cuántos les conocen al juez? ¿Cómo se llamaba Ezequiel? Caprio. Falleció hace un poquito. No me acuerdo el nombre, pero lo puse ahí para mí, los últimos 8 años de su vida, cuando comenzaron a filmarle y subir a YouTube, para mí eso es gracia de Dios para el mundo, hermano. En donde uno puede observar la gracia de Dios. Diferente tipo de... No es los crímenes grandes, ¿verdad? No. Pero diferente tipo de fallas. Entre hermanos fallamos. Claro. Con tu esposa vos solés fallar, ¿verdad? Y me contaste lo que ella falla. No, lógico, fallamos. Pero ese tipo fue un ejemplo de hombre de paz para el mundo entero en YouTube. Donde usted puede predicar y hacerle entender a la gente lo que significa ser benigno, porque Dios es bueno, y lo que significa que un verdadero cristiano es benigno. Pues yo conozco muchos cristianos argelados. No, te voy a mostrar este video. Mostrarle el video del Caprio y decirle, así debería ser un creyente. Nada, ya que no olvidamos demasiado lo que pasó. Pero ya voy llena también. Ya. Vámonos. Pero vos no sabés lo que me hicieron. Leí hace poco, hace 2 días, le leí a un varón, a un hombre impío. Está muriendo de cáncer. Lo leí en sus redes sociales. Y estaba condenando con toda su alma a un X asesino que ya pagó su condena de 25 años, que ya está libre, en el año 2018 salió. Y le seguía condenando y maldiciendo, y yo me daba cuenta que salía de su boca todo lo que podría salir como exigiendo, porque lo que yo leí exigía que ese tipo se vuelva a pudrir en la cárcel. Te aclaro que eso no es cristianismo, ni catolicismo romano, ni nada. Eso es un alma caída en pecado, que por lo que yo sé, si no se reconcilia con Dios y no adquiere la bondad de Dios para su vida misma, no es un destino placentero el que la guarda. ¿Se dan cuenta por qué no da gusto estar en este lugar? Porque hay que decir pues las cosas. Y con amor, pero hay que decir. Entonces Pablo le decía a los de Gálatas, no tengan ese tipo de corazón entre ustedes. Por favor les pido, no lo tengan entre ustedes. Ahora, esa virtud de la benignidad también la encontramos en la vida práctica de la iglesia o del cristianismo. Por ejemplo, la benignidad nosotros vamos a encontrar, si usted va a 1 Timoteo 3:3, en 1 Timoteo 3:3 existen algunos elementos que son típicos de aquella persona que debería ser pastor o que dice que manifiesta querer ser pastor. Los requisitos obispales para un pastor. Y en 1 Timoteo 3:3, si usted lee todo lo que tiene ahí, lo cierra, lo guarda y lo aprieta, eso es benignidad. O sea, un pastor, si usted quiere ser pastor, usted tiene que ser un hombre benigno. O sea, no solamente la gente tiene que decir, qué buen tipo, allá de caliabe, tipo. O sea, no, la gente tiene que comprobar que usted es benigno. Y que usted, a pesar de fallar o no, que la gente tiene que decir que Freddy era un soberano, ahora es Freddy, ahora ya no es más ese Freddy. Eso, también esa mezcla lo encontramos en Tito 3:2, lo encontramos en Santiago 3:17 y lo encontramos en 1 Pedro 2:18. Vamos a ver 1 Pedro 2:18 porque me gustó mucho a mí ese versículo. Me gusta mucho ese versículo, no por el texto en sí, sino por quién lo dice. Pedro, un ex iracundo. La mayoría le tratamos de torpe a Pedro. Pedro no tenía mucho de torpe. Pedro era un comerciante, laburante que se levantaba a las 3 de la madrugada para ir a pescar y era torpedo y sí, capaz no tenía mucha educación, pero no era ningún ignorante. Era un tipo que tenía que ir a vender en el mercado su producto y sabía sumar y restar bastante bien. Dice 1 Pedro 2:18 le dijera,
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Lo habla un ex rebelde. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y lo habla alguien que habrá sido muy difícil de soportar, pero que cuando escribió esta carta ya tenía más de 80 años y el peso de la vida, mi hermano querido, ya ama chupe. Y se dio cuenta que fui un argelado toda la vida que me quedé solo a esta altura de mi vida. Yo te digo eso porque he perdido amistades por mi carácter podrido también. Una de esas amistades la estoy recuperando. Creo que una vez les conté. La estoy recuperando. Y la semana pasada, en una actividad del colegio, le he visto caminar por el pasillo. Le abrí mi brazo así. Ya estábamos sanados y perdonados a la distancia vía WhatsApp y vía una botella de vino de regalo. Es decir, ya a la distancia ya estábamos. Ya sabíamos que ya nos perdonamos ya, ¿verdad? Ya está. Pero faltaba esa ternura, esa expresión de ternura. Y le he visto, volumen, ¿cómo puede ser que casi 17 años de amistad el maligno tire por la borda, viejo? Venga, acá le besé todo, ya así me mira Dios. Pero nos amamos, porque es mi hermano en Cristo. Y yo sé que hay muchos acá que hicieron cosas también así, que se fueron a pedir perdón, que esto, lo otro. ¿Por qué? Porque son algunos elementos que Dios te está tirando. Que te está tirando. Y que no te está diciendo, tenés que ser así. Te está diciendo, haga rana. Ella es rana, amigo. Ese no es el asunto. Ahora, yo me hice una pregunta en este tema. Sobre la base de Oseas 10.1, donde Oseas 10.1 plantea, vamos a Oseas 10.1. Oseas pues fue un profeta que equilibró bastante bien, muy bien equilibró a Oseas el concepto de naturaleza pecaminosa caída de la humanidad versus gracia absoluta soberana llena de amor y ternura de parte de Dios. Oseas equilibró perfectamente eso. Y eso él formulaba y predicaba. Muy bien. Y dice Oseas 10.1. Israel, Freddy, Hugo, Nelson, cualquiera. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Hasta ahí, aplauso, taquito militar, espectacular, lindo, ¿verdad? Suena espectacular, es espectacular. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Aquí, ya estamos desequilibrando, no, ya, aquí. No es pecado, pero hay una advertencia ahí, cuidado. Idolatrix, detectex, y dice, conforme a la bondad de su tierra, ya va cambiando la dinámica, ya es su, no es él, aumentaron sus ídolos, confirmado. Hay un problema en la humanidad que no podemos equilibrar los conceptos y tenemos que buscar equilibrio. Sobre esa base, yo me hice una pregunta de los hermanos de Galacia. ¿Por qué ingresó esa gente ahí? Repito, vamos a hacer el cálculo. Dios asciende a los cielos en el año 33, ¿verdad? Es el que tenemos nosotros establecido, ¿verdad? En el 33. Gálatas fue escrita, dicen algunos en el 48, dicen otros en el 51, dicen otros en el 52, dicen otros en el 53. No es para dividir la iglesia ni pegarle un tiro, pero yo me quedo con el 48, por la simple cercanía regional del movimiento que tenía Pablo. ¿Está bien? Perfecto. Restemos poco. ¿Quién tiene celular ahí? Resten poco rápidamente. 48 menos 33. ¿Cuántos años da? 48 menos 33. Ni versículo bíblico no sabemos de memoria. 48 menos 33. Charlie. 15. Confío en el celular de Charlie, no en Alejandro. Te quiero igual, Alejandro. Te amo en Cristo igual, Alejandro. Bueno, 15 años. Entonces yo me hice una pregunta, ¿por qué se desequilibró eso? Porque menos tiempo incluso fue. Pablo se fue, Pablo se convirtió 5 años después de la ascensión de Jesucristo. Ya son 10 lo ya hay. ¿Por qué tan rápido? Porque eso dice Gálatas 1 en adelante. Me maravillo, decía Pablo, que tan rápido. Yo como fui invertí en ustedes. Yo le dejé los argumentos. Yo le dije,
la fe cristiana, la fe bíblica, la fe en Cristo Jesús, en el Mesías judío que murió en la cruz. Ese es el Mesías para la humanidad completa. La fe en Él les va a hacer libres de todo esto que a ustedes les está atormentando y que les están vendiendo la fórmula de que con eso van a ser verdaderamente salvos. ¿Por qué se dejaron de este asunto? Eso lo ven en Gálatas 1 y creo que 1:10, una cosa así, uno en adelante. Estoy maravillado. Y yo me hice la misma pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó en ese lugar? Y encontré 3 posibles razones. 3 posibles razones. La primera razón que encontré fue que estaban siendo tentados, obligados y excluidos ya, porque a muchos judíos incluso se les excluía de la herencia si no se circuncidaban. Eso está en el texto. Está en el texto. Sin embargo, vemos en Colosenses 2, 11 y 12, y vemos en Filipenses 3:3, de que la circuncisión era un rito del Antiguo Testamento adoptado de culturas griegas en su momento y de otras culturas paganas que Dios los santificó, le dio a su pueblo, le dijo, usen este sistema como rito para distinguirnos del resto. Territorialmente hablando, se podía distinguir. Eso, después de la cruz, terminó. Y yo le digo, gloria a Dios que terminó porque no estoy dispuesto a circuncidarme ahora. Gloria a Dios. Viviríamos un cristianismo carnal, sanguíneo, atroz. Y le doy un ejemplo. No de circuncisión, pero es con el tema de las mujeres y voy a tratar de expresarlo con mucho respeto. Hoy, siglo XXI, año 2025, en una región de España, una iglesia evangélica todavía está peleando por una costumbre impuesta en la zona, en España, año 2025, en donde la gente en esa iglesia, para casarse, las mujeres en esa iglesia para casarse, tienen que demostrar su virginidad al pastor de la iglesia. Le estoy hablando de algo que sucedió hace 2000 años. Hoy, España, hoy. ¿Te acuerdas, mi amor, la que me mandó el video de Ezequiel y Eliana? Ella me contó, ella me confesó eso a mí. Y yo le digo, hermana, pero ¿cómo esto es animal, bestial? ¿Verdad? No necesitas ley para darte cuenta de estas cosas. Sí, pero es la costumbre. Qué difícil es romper una costumbre, ¿no? En una iglesia protestante, evangélica, hoy en España. Legal, iglesia legal. Otra cuestión que yo encontré, el calendario judío. Si ustedes se van a Gálatas 4:10, dice Gálatas 4:10, ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Genios los tipos, genios. Estadísticamente eran unos genios. Ellos guardaban todo eso. Todo lo que decía que vos tenías que hacer ese día, vos tenías que hacer. Los tipos guardaban eso. Y ellos venían y se querían infiltrar en ese lugar y hacer eso. Tercer punto, posiblemente, ley sobre los alimentos. La ley, porque era muy fuerte, estaba en Levítico, el código de santidad. Era un código, fuerte. Y ponete poco a pensar, viene Juancito González con primer grado y viene también John Smith con 2 posgrados encima, pero cristianos. Y de repente le están diciendo a los dos, no, con tu fe solamente en Cristo no vale. Vos tenés que hacer esto también. No te vayas a olvidar de esos 3. No, pero la ley contiene 24.050. Yo 3 nomás te propongo. Vos haces ese 3 y ya sobra verdaderamente salvo. Opa. Lindo negocio, ¿verdad? Te está disminuyendo la exigencia, pero hay exigencia. Te está disminuyendo la exigencia, pero hay exigencia. Y Pablo solucionó el tema. Pablo no se centró mucho en el tema de los calendarios, ni Pablo no se enojó mucho por el tema de los alimentos posibles, que yo creo que fue posible también, sino que Pablo en Gálatas 5:1 solucionó Gálatas 5:12 solucionó el asunto. ¿Qué le dice Pablo en Gálatas 5:12 a los judaizantes fuera y a los que demasiado quieren andar detrás de ese tipo? ¿Qué le dice? Castrense. Entonces, si quieren castrarse, le dice. Así dice. ¿Está? Poneme. ¿Qué dice? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahí está. Poneme versión en chino mandarín y va a decir lo mismo. Ruso, ucraniano, me va a decir lo mismo. O sea, Pablo no se enojó ni por el alimento ni por el calendario. Pablo directamente le dijo a los tipos,
Entonces, ¿saben qué le van a decir? ¿Cómo van a solucionarle a esos tipos? Vayan, digan que se capen. Todos ya capay, güey. Y si eso no se predica hoy en la iglesia, hermano, estamos mal. El legalismo puede entrar en la iglesia. No es pecado poner acá tampoco el vaso. ¿Cuáles son las características de un hombre bueno? Ahora sí vamos a Efesios. Vamos a Efesios 4. Porque en otra región, con menos tiempos de gente un poquito más preparada, digamos, más inteligente, más... sí, exactamente. Lo mismo de carnal y, güey, pero en esa región, Pablo también aplicó la palabra benignidad, o sea, el soplo de lo que Dios tiene adentro a la gente. También la aplicó. Y vemos que en Gálatas 4:32 dice, antes de reaccionar, antes de liquidarle al prójimo, antes de matarle a tu marido atroz, antes de ir a liquidarle a la financiera que te quiere cobrar, antes que ande justo se corta, ande en el partido, en el penal, antes de eso, antes sed benignos unos con otros. Formula eso, no es aparte. Significa, pone 2 puntos, hay otros 2 puntos. Misericordiosos. Ahí cuadra la formulación. ¿Y qué vas a hacer a partir de ahí? ¿Cuál es el resultado a partir de ahí? Ahí vemos. Primera característica de un hombre bueno. Está al inicio. Efesios 4:31. ¿Qué dice Efesios 4:31? La primera palabra. La primera palabra de Efesios 4:31. Efesios 4:31, la primera palabrita. Quítense. Quítense. Una orden. Quítense de vosotros toda cuenta bancaria. Quítense de vosotros su saco para predicar, su corbata. Quítense de vosotros la buena apariencia que tienen. Quítense de vosotros toda la amargura, todo el enojo, toda la ira. Quítense de ustedes. Decídanse. Quítense de ustedes eso. Porque si no, no podemos seguir hablando. Es mejor callar. Y les dije yo que la gente en Efesios era más preparada intelectualmente. El preparado intelectualmente es más peligroso. Con amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es más peligroso. Porque no te vaya a meter un machetazo. Te va a conspirar. Y en Galacia lo que pasaba era que se conspiraba contra el liderazgo. Segunda característica de un hombre bueno. ¿Qué dice el texto? 4:32. Antes bien, ser benigno. ¿Qué hace un benigno? El benigno siempre inicia, propone, impulsa y se adelanta a generar procesos de paz. Hermanos, no vas a poder solucionar muchas cosas de tu vida, ni de tus relaciones pasadas, ni de todo lo otro, pero tenés que dar algo que salga de vos, que inicie algún proceso de paz. Algo. No te pido que hagas una tesis sobre el tema. Algo. Por lo menos vete ahí. Ya guardé tu meta. Pero el benigno tiene que iniciar el proceso de paz. Porque dice el texto acá, antes de ser benignos unos con otros. Feedback. Alguien tiene que partir. Y competirle a tu hermano y ser más benigno que él. Propuesta carnal. Competile. Entonces algo tiene que pasar. No puede ser como que no haya una señal en vos de que querés algo de Dios. Entonces tienes que dudar de tu salvación. Y tercer punto que yo encuentro en el 3:2 dice, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Yo puse acá, sencillamente, en un proceso natural de vida, sean como las criaturas o sean como mi hijo era cuando era niño, empiecen a ser tiernos con la gente. Uno de los problemas, estoy muy a favor de que haya iglesias que tengan 110,000 personas, no hay problema. No es mi forma, no es mi estilo, no quiero eso, pero estoy a favor. Ellos puso, ¿querés el Maracaná para tu iglesia? Comprar el Maracaná, no hay problema. Pero yo, no es lo mío. Pero uno de los problemas es que anda por la expresión de ternura, pues ya esto, lo otro, no es por. Sí, pero mi grupo hogareño, ya ni burla,
Ni le conocí. ¿Entendés? Y es un pecado en iglesias chicas cuando eso no pasa. Pecado atroz. Pecado atroz cuando eso no pasa acá. Ahora, dicho esto tercero, yo quiero darle una tranquilidad a la gente. Si usted se considera como tal dentro de la psicología que Dios le creó, si usted se considera una persona cerrada, una persona, ¿cómo se puede decir? Nadie se porte, o sea, poco hay para ahí. Una persona seca, introvertida, faltase la diccionario. Si usted se considera una persona introvertida, yo le decía una cosa, siga siendo introvertido. La palabra de Dios no le condena a usted por ser introvertido. Pero le propongo algo al que va a juzgar a la persona introvertida. Porque el pastor predicaba algo la otra vez muy cierto y dijo, el cristiano su rostro tiene que cambiar. No que tú con el guapucú todo el día. Porque eres munduno la gente. La cristiano o poca mimía, algo por lo menos. Algo, tirando un poquito será. Un poquito tiene que tirar. Bueno, entonces, decirle antes de juzgarle a esa persona introvertida, acércate a hablar con ella. Conocele. Y ahí te vas a dar cuenta de su benignidad. Porque por lo general los introvertidos son absolutamente mucho más benignos que los extrovertidos. Porque se sienten honrados cuando vienen a él o a ella. Entonces cuando alguien se le acerca y con buenas intenciones, mujeres, cuídense de los bandidos. Cuando alguien se acerca con buenas intenciones, el introvertido se goza en eso. Se goza en eso. Yo uso de ejemplo a mi querida Sonia Ovelar. Ella es introvertida. La otra vez le pedí para llevarla a mi hijo al campamento, todo lo otro. Nos fuimos a sus casas. Desde que llegamos a su casa, pesa ya. Pesa. ¿Qué tal Ezequiel? Ni bola me da a mí. ¿Qué tal Ezequiel? ¿Cómo te va? Te espera la cena. Vamos a cenar. Sonia, yo te quiero dejar. Sí. Bien, Ezequiel. Bienvenido, Ezequiel. ¿Quién? Jefe. Si no existí. No pendáis. ¿Pero qué pasó? Se vio en ella al Espíritu de Dios, creando un ambiente fantástico, un ambiente de amor, de confianza del padre que le tiene que dejar. Pues Rubén gusta el asado y te dejan a tu hijo, se va, ¿verdad? Te dieron, ¿verdad? Pero prueben la persona. Entonces, todo lo que se considera introvertido, les quito ese peso. ¿Ok? No es que usted tiene que estar como payaso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No. Les quito ese peso. Dejen que los que verdaderamente se consideran benignos se acerquen a ustedes y hagan un intercambio de benignidad, de bondad en ese sentido. Antes de terminar, existen 3 facetas en la vida de un creyente, hasta la muerte, desde el momento mismo que el Espíritu Santo empieza a posar en tu vida. La primera faceta es el comienzo. Después la segunda faceta es el transcurso y la última faceta es la consumación. En el comienzo, yo creo que a veces, como iglesia corpórea o visible, estamos fallando. Apenas yo convertí la tipo, da unos grandes gajes de taquito y esto, lo otro, y la gambeta, y demasiado bueno este tipo, y ella empieza a accionar. No importa cuánto tiempo tarda, hermano querido. Miguel Núñez predicó una vez, yo escuché y aprendí eso y lo guardé y lo tengo en el bolsillo bien guardado. Miguel Núñez dijo algo lo siguiente. Si observamos bien las escrituras y todas las epístolas de Pablo, las iglesias recién empezaron a generar mesas de juntas, gobierno de iglesia, gobierno eclesial 30 años después de haberse constituido. 30 años después. Y una de las fallas que tenemos cuando vamos a hacer una iglesia en Ñaturantú, o Purupupupú, o Lomacachinga, es que vamos ya a construir, esperan pues. Y mala yo convertía. No, vamos, ya yo convertí, pea yo convertí, pea director de alabanza, pea pastor, pea. Y no estamos capacitados, somos todos inmaduros, iracundos todavía. Tenemos cosas que ir puliendo. Gracias, Miguel Núñez, si usted alguna vez escucha esto, le agradezco porque yo aprendí muchísimo eso. Es simplemente matemática, 1 más 1 es 2. Sencillo el asunto. Y termino con esta breve reflexión. Yo conocí a un hombre bondadoso. Su nombre era Brian Timoteo Peña Alcaraz. El Señor lo llamó a su presencia a los 21 años de edad. Brian no era bueno porque estudió teología y tenía una licenciatura en teología. Cuando nosotros 2 vagos de viejos tuvimos ya que estudiar.
Brian era un hombre bueno. Y fue una gran pérdida para el país que Brian haya muerto tan joven. Porque esa persona en la calle nunca te va a armar los desmanes que muchos jóvenes de su edad arman. Brian era un hombre que nunca le hizo conflicto a su mamá. Brian era un hombre que se animó con su corta edad, así como Timoteo, a analizar científicamente a los falsos maestros en las iglesias. Y lo documentó en su tesis. El pastor de la iglesia Bautista de Herrera se paró frente a su cajón y dijo: comita y 31 años, ore como licenciatura. Un hombre de cana, 70 y pico años tiene el pastor Ortiz de la iglesia Bautista de Herrera. Otro hombre de Dios también. Pero Brian fue un hombre bueno. Fue un hombre bueno porque no hacía desastre en la calle. Fue un hombre bueno porque no era iracundo. No. Fue un hombre bueno porque Brian, desde chiquitito, y hay fotos de eso, como cualquiera de los chiquititos que nosotros vemos aquí, él empezaba, pasaba al frente y decía los versículos que Rosa le decía. Y cantaba, y se le iba ablandando el corazón. Y se le iba llevando a una posición en la cual él tuvo que tomar a sus 11 años, porque él me dijo eso a mí, una decisión por Cristo. Él a los 11 años se sintió pecador y entregó su vida a Cristo. Y repito, es una gran pérdida para el país, porque muchos de los que estamos acá, me incluyo, desde que nos despertamos, estamos viendo la forma de armar barullo en cualquier parte. Y vayan y pregúntenle al comandante de la policía, o vayan y pregúntenle al jefe de las fuerzas militares, o vayan y pregúntenle a cualquier pastor, ¿cuál era el problema en este país? La familia. O sea, los padres que no nos comportamos y estamos transmitiendo un patrón de comportamiento a nuestros hijos. Yo conocí a un hombre bueno. ¿Y por qué se fue antes? No sé. Mi tesis es que si la salvación fuera por obras, Brian ya tendría unas cuantas hectáreas en el cielo. Como la salvación no es por obras, es por gracia, y a él le gustaba mucho la teología, hoy es el mejor teólogo que cualquiera de nosotros. Oramos y luego participamos de la Santa Cena. Padre bendito, te agradezco por este tiempo, te agradezco por tu bondad infinita. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque yo no soy bueno y tú me rescataste, Padre Celestial. Y te pido perdón, delante de Dios te pido perdón. Delante de Dios te pido perdón, Señor. Porque a veces demasiado quiero ser malo. Te pido perdón, Señor, por eso. Perdón, Señor, porque en la semana le pregunté a mi hijo quién era una persona buena. Y yo pensaba que él me iba a decir, vos, papá, y no me dijo. Y entonces quiere decir, Señor, que yo tengo que seguir moldeando mi vida. Padre, me arrodillo en polvo y te pido perdón por mis pecados. Y le pido, hermano querido, amigo, visita, correligionario, le pido que usted haga las paces con Dios y entregue su vida a Cristo. Este es el momento indicado. Este es el momento apropiado para hacerlo. Entregue su vida a Cristo y pídale, entréguele su maldad a Cristo y pídale, por favor, que lo haga un hombre bueno y que se consume esa bondad cuando usted ingrese a su presencia. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. Te agradezco y te bendigo. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.